En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días aquí en estudio, Fabricio Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Muy ansioso por la entrevista que nos espera hoy en el programa, como todas las ediciones aquí de Economía 1000. Y ya adelanto que hoy vamos a hablar sobre la coyuntura económica del país, perspectivas con el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho, pero en este primer tramo vamos a hacer un pimponeo de las principales noticias económicas del día y un análisis también sobre lo último que sucedió en Paraguay a nivel de colocación de bonos soberanos. Obviamente ya en el segundo tramo lo tendremos a Carlos Carvalho para la entrevista aquí en Economía 1000. ¿Te parece si hacemos el pimponeo de las principales noticias? Perfecto, comencemos. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional, Bloomberg en línea informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con su amenaza de imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de sus principales socios comerciales, Canadá y México, además de duplicar la tarifa sobre productos chinos al 20%. Esta medida afecta aproximadamente a 1.5 billones de dólares en importaciones anuales y busca incentivar la producción nacional y la creación de empleos manufactureros. En respuesta, Canadá impuso aranceles escalonados sobre productos estadounidenses por un valor de 107 mil millones de dólares, mientras que China aplicó gravámenes de hasta 15% sobre importaciones clave, principalmente agrícolas. México también anunció represalias comerciales, intensificando así la tensión en los mercados internacionales. Las repercusiones de esta guerra comercial ya se han reflejado en los mercados financieros. El S&P 500 cayó a un 0.8%, el Nasdaq 100 retrocedió un 0.7% y el promedio industrial de Dow Jones registró una baja similar del 0.8%. Estas fluctuaciones reflejan la incertidumbre global y el temor a un impacto negativo en el crecimiento económico mundial. Esto, Prince, como le hemos conversado con el señor Julián de la consultora mexicana, hablábamos un poco de cómo estos aranceles podían afectar tanto el mercado internacional en el caso de que se apliquen. Como podemos ver, esta amenaza se cumplió finalmente. Se aplicaron estos aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos, a Canadá, a México y a China. Pero esto tuvo también una respuesta, bilateral por parte de estos países. Nuevamente ellos decidieron optar por aplicar este impuesto como una respuesta para el gobierno estadounidense. Tendríamos que ir viendo cómo se desarrolla esta implicancia, cuáles son las implicancias económicas que tendrán estas decisiones de parte de estos países. En cuestión a la economía mundial, ya podemos ver cómo el mercado financiero cayó, retrocedió bastante. Es más, se daban noticias el día de ayer y esta semana sobre cómo esto repercutió en grandes cantidades monetarias a lo que vendrían siendo los inversionistas del Wall Street. Ya más noticia también, esta vez del ámbito, una combinación regional, internacional, todo en el contexto de lo que estabas comentando, Fabricio, sobre todo de lo que se anuncia desde el gobierno de los Estados Unidos mucho antes de que Donald Trump asumiera incluso como presidente, y una vez ya en el poder, generando, ya lo decías, una suerte de convulsión a nivel internacional. Obviamente estamos hablando de un gigante en materia económica, una potencia, así que todo lo que se decida tiene sus repercusiones a nivel internacional. Y en ese sentido,
Fabricio, la información da cuenta de que China ha suspendido las importaciones de carne de 2 frigoríficos argentinos, medida que también afecta a exportadores de Brasil, Uruguay y Mongolia. La decisión surge en un contexto de importaciones récord en 2024, lo que ha generado un exceso de oferta y presionando los precios a la baja en el mercado chino. De acuerdo con el comunicado oficial, las restricciones impactan a los frigoríficos Eras S.A. y Friodoc en Argentina, además de 3 empresas brasileñas y una de Mongolia. Aunque no se especificaron las razones exactas de la restricción, se estima que la medida responde a estrategias de Pekín para equilibrar su mercado cárnico y reducir compras al exterior, ya también con miras a lo que decíamos de las medidas que van a surgir y que vienen surgiendo en Estados Unidos. Así que en ese contexto se están desarrollando también muchas medidas en el país asiático y bueno, veremos cómo también avanza parte de todas estas decisiones. Esto viene también de la mano, Prince, con lo que estuvimos hablando ayer con el señor Maluf. Ramiro Maluf de la PEC, sí. Sobre cómo en el 2024 hubo un gran aumento de lo que vendría siendo el faenamiento acá en el país. Y esto puede deberse a la gran demanda externa que tuvimos y cómo se habilitaron las puertas a diferentes países para el comercio. En esta noticia podemos ver cómo China tuvo unas importaciones. La edición surgió en base a las importaciones récord que ellos tuvieron en 2024 sobre la carne. Ellos en este caso podemos ver cómo están tratando de fomentar nuevamente un mercado más, digamos, proteccionista en lo que es en torno a China, restringiendo justamente estas importaciones, ¿verdad? Provenientes tanto del lado de los frigoríficos argentinos. Bueno, adentrándonos a lo que vendría siendo el ámbito nacional, ABC informa que hasta febrero Paraguay alcanzó ingresos por exportaciones de carne de 419.3 millones de dólares, equivalente a 116.769.933 kilogramos de carne exportada, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. Esta cifra representa un incremento cercano al 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 310,7 millones de dólares en ingresos. La carne vacuna se mantiene como el principal producto de exportación, con un volumen de 60.650.621 kilogramos enviados a 39 países, generando 39.308 millones de dólares en ingresos entre enero y febrero. En cuanto a los principales destinos de exportación, Chile lidera la lista con un 33% del total, equivalente a 18.111 kilos y un valor de 113 millones. Taiwán ocupa el segundo lugar, representando 42.9 millones de dólares, mientras que Estados Unidos escaló al tercer puesto con generando 38.5 millones de dólares en ingresos. Y en ese sentido, de hecho, Ramiro Maluf de la PEC nos había contado y reconfirmado que la apertura del mercado estadounidense se convirtió, de hecho, en un pasaporte para otros mercados, y ya hablaba de México e incluso otros países asiáticos que están generando también mucho interés por parte del producto paraguayo. Así que bien por eso. Y sin embargo, hay otros desafíos que forman parte también dentro de lo que es el sector ganadero en Paraguay, que lo conversábamos ayer con Ramiro Maluf en ese sentido. Y más información, Fabricio, esta vez del sector agrícola, y lo destaca Valor Agrícola. La campaña sojera de este año en Paraguay estuvo marcada por condiciones climáticas adversas, principalmente la falta de lluvias en enero y las altas temperaturas, lo que generó una zafra muy dispersa y con rendimientos variables en distintas regiones del país. De acuerdo con la asesora externa de la CAPECO, María Luisa Ramírez, dice Valor Agrícola, el rendimiento promedio esperado se sitúa entre 2.400 y 2.500 kilogramos por hectárea, lo que está en línea con la media nacional. Sin embargo, advirtió que el panorama sigue siendo incierto y dependerá del clima en los próximos meses. La siembra temprana, que representó el 30% del área sembrada, lograron los mejores rendimientos, ya que se consiguieron escapar de la falta de lluvias en enero. Por otro lado, las siembras medianas, que abarcan entre el 45% y el 50% del territorio sembrado, mostraron rendimientos menores en torno a 2.200 kilogramos por hectárea, con una alta variabilidad. Y seguimos sondeando también cómo está el sector agrícola, porque recordemos que todo lo que suceda en el sector productivo afecta en demasía lo que va a ser la dinámica de Paraguay en materia económica. Y bueno,
Evidentemente, si le va bien, ciertamente al campo y a toda la cadena que engloba esto, también las perspectivas para Paraguay marchan en ese sentido bien, así que seguimos sondeando, pese a algunos factores que también están generando cierta presión en el sector agrícola, a decir precios principalmente en ese sentido. También podríamos ver la variabilidad climática, Prince. Sí. Recordemos que es un factor bastante arraigado a la productividad de este sector. Y nuevamente, acompañando tus palabras, recordemos que este sector es un pilar fundamental para lo que vendría siendo la economía paraguaya. Sí, así mismo. Y seguimos presentando más noticias, Fabricio. Recordarles a las personas que nos siguen aquí en Economía 1000 que la consultora MEF Economía e Inversiones realiza un análisis periódico en el diario impreso de ABC sobre todo lo referente a temas económicos, y en esta ocasión se aborda un tema que vamos también a charlar con el presidente del Banco Central del Paraguay sobre la última colocación que hizo justamente Paraguay en los mercados internacionales de lo que se conoce como bonos soberanos, y en ese sentido la operación que realizó Paraguay casi a finales de febrero se lo puede catalogar como muy exitosa, Fabricio, porque realizó 2 emisiones, una en guaraníes y otra en moneda extranjera, en dólares. El total de emisión fue por 1.200 millones de dólares, y a modo de desglosar también esta información muy interesante y que posiciona a Paraguay en el radar internacional y como centro de inversión para grandes inversionistas, de hecho por la confianza que representa el país de un tiempo a esta parte y el trabajo que ha hecho en todos los sentidos, desde la parte macroeconómica, macrofiscal, le da un respaldo más que interesante e importante al país, y las condiciones financieras a las que fueron colocados estos títulos fueron más que exitosas. Así que a modo de compartir, y después de hecho vamos a tener también soporte visual sobre cómo ha sido la evolución de la colocación de los bonos soberanos de Paraguay en los mercados internacionales. Diciendo esto, se emitieron bonos por 4,7 billones de guaraníes, y esto fue en moneda nacional y representó aproximadamente 600 millones de dólares, con una tasa de interés del 8,5% y un plazo sin precedente de 10 años. Y en materia de bonos en dólares, se hizo la colocación por 600 millones de dólares con una tasa de 6,65%, un plazo de 30 años. Y dentro de este análisis, Fabricio, se destacan varios puntos que ya lo estaba mencionando, pero sobre todo una figura que siempre se habla para medir el nivel de riesgo de un país cuando sale a los mercados internacionales. Estamos hablando del spread, esa diferencia que marca las condiciones financieras en las que se coloca un bono, un título, y estamos hablando principalmente el de los 30 años de Paraguay versus a cuánto se coloca el mayor y el que goza de mayor garantía, que son los bonos del Tesoro americano. Y aquí vemos, y en el análisis que hace la consultora, una reducción importante de la prima de riesgo, del famoso spread, cómo fue evolucionando a una reducción. Prince, ahí para acompañarte un poco, la reducción de esta prima de riesgo o la emisión del bono soberano con una menor prima de riesgo indica una mejora en lo que vendría siendo la percepción de los inversionistas sobre el país. ¿Esto es así? Así mismo. Y vemos aquí, le pedimos básicamente a los compañeros que nos den el soporte a modo de ir recordando nada más estos datos, porque si hacemos una evaluación justamente de cómo fue variando este spread de lo que denominamos, Fabricio, vemos una reducción en materia de la diferencia, y esto de alguna manera, ya decía, forma parte del espaldarazo que le dan los mercados internacionales los inversionistas a los bonos de Paraguay. Así que a modo de referenciar también mencionamos que el spread se redujo a 208 puntos básicos, representando una mejora respecto a emisiones previas de 30 años, cuando fue de 281,6 en 2014, 247 en 2018 y 233 puntos básicos en el año 2019. Y que, ya decía, muestra un mayor acceso del país a financiación
financiamiento con menores costos. Y si tuviéramos que hacer este recuento de cuánto fueron estas emisiones, recordemos que en el año 2014 la emisión había sido, y colocación posterior obviamente, de $1.000 millones. En el 2018 se había colocado $530 millones. En el 2019 $500 millones y finalmente en el 2025, que ya lo comentamos al inicio del programa, $600 millones. Esto se toma en consideración las operaciones en los mercados internacionales de los bonos a 30 años para tener como un parámetro igual equitativo para ver la evolución de esto que también mencionábamos del spread. Así que más que destacable el trabajo que se vino haciendo un tiempo a esta parte en Paraguay, la confianza que se ha tenido también en el país y a seguir trabajando, porque evidentemente no solamente tenemos que mantener, tenemos que seguir evolucionando para generar mayor interés por parte de los inversionistas, que se traducen evidentemente a la posibilidad de Paraguay de contar con financiamiento para proyectos, sobre todo de infraestructura, que tan necesarios son en Paraguay, y consideran también que las cuentas fiscales están atravesando y siguen atravesando por una situación bastante compleja, pese a la política de convergencia fiscal que viene impulsando el Ministerio de Economía y Finanzas un tiempo a esta parte. Y si hacemos memoria, esto también viene ya desde la crisis económica que se tuvo en el 2019, luego entramos en pandemia, que hizo que se desequilibrara básicamente las cuentas, los gastos fueron mayores que los ingresos, y esto evidentemente sacó un déficit importante que se trata de alguna manera de alinear de un tiempo a esta parte, también como parte de un convenio, un acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, que se traslada y se busca nuevamente retomar hacia la disciplina fiscal que siempre ha gozado Paraguay. Pero queríamos tener también parte de este capítulo y le agradecemos a los compañeros que nos dan el soporte correspondiente también con la lámina, porque es destacable y hay que decirlo. Paraguay de algún tiempo a esta parte se está convirtiendo como en referente y metido en grandes ligas, y obviamente el grado de inversión también le dio ese sello tan importante al país. ¿Algo más que agregar, Fabricio? La mayor confianza de los inversionistas, nuevamente, Prince, para destacar esta menor prima de riesgo posiciona a Paraguay como uno de los países más confiables en lo que vendría siendo la región, en los mercados internacionales, después de Chile y de Uruguay. Esto es bastante importante y es necesario remarcar esto, dado que nos estamos posicionando de forma competitiva de manera internacional, gracias a esta menor prima de riesgo que estamos viendo, ¿verdad? Eso nuevamente nos da una mayor confiabilidad en lo que viene siendo las inversiones, y nuevamente, así como estuviste recalcando, esto podría ayudar a tener justamente un despegue, por así decirlo, en términos de desarrollo y de infraestructura, si es que las inversiones se posicionan correctamente. Y también se ha trasladado en mejores condiciones de financiamiento, en el sentido de tasas sobre todo, y bueno, la sobresuscripción que hace justamente que Paraguay pueda tomar la decisión, digo Paraguay, en realidad las autoridades que se fueron a hacer esta operación a nivel internacional, de que se pueda decidir cuál es la condición que mejor le va a favorecer a Paraguay. Esto acá no entramos a tallar todavía el nivel de endeudamiento, el ritmo de endeudamiento, ni siquiera hablamos sobre la calidad del gasto, pero lo importante es que se está realizando este tipo de operaciones a nivel internacional, ubicando a Paraguay en los radares internacionales. ¿Fabricio, algo más que agregar antes de irnos al corte? De todas formas, también hay que tener en cuenta los desafíos futuros, Prince. Por supuesto. Considero que hay que tener en cuenta los desafíos futuros, porque a pesar de la exitosa colocación que estamos presenciando, ¿verdad?, Paraguay enfrenta el reto de manejar su nivel de endeudamiento y garantizar el uso eficiente de los recursos captados, justamente para poder proyectarlo a un futuro más a puerto, por así decirlo. Nosotros, Fabricio, hacemos acá un corte. A la vuelta seguimos aquí en Economía 1000 y bueno, pendiente de la entrevista con nuestro entrevistado de hoy. Vamos a un corte y a la vuelta tenemos más Economía 1000. Seguimos aquí en Economía 1000 compartiendo información también económica. Esto da cuenta al Ministerio de Industria y Comercio. Habla sobre hambre cero y las MIPYMES como piezas clave para la alimentación escolar durante una visita técnica realizada por el equipo de Dirección General de Desarrollo de Mercado del Viceministerio de MIPYMES en conjunto con especialistas de PNUD. Los representantes de la empresa detallaron el proceso de identificación de proveedores, generación de acuerdos comerciales, la coordinación de la entrega, aceptación y luego la distribución de los insumos para las cocinas de las diferentes escuelas de la ciudad de Ital, departamento de Paraguay
Paraguarí, Itapúa, Cordillera y otros. Recordemos también que con esta reformada ley de MIPYMES se busca de alguna manera posicionar a este sector tan importante dentro del engranaje económico del país también como participante y sobre todo buscar la formalización en ese sentido de las micro, pequeñas y medianas empresas, y este plan y esta política de hambre cero se convierte también en una oportunidad para el sector y vinculado también a lo que fue la reforma de la ley de compras públicas que habilita un cupo mayor para que las MIPYMES puedan ingresar al concurso y proveer al Estado también. Ya me confirman desde producción que está vía Zoom el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho, con nosotros aquí en Economía Mil. ¿Cómo estamos, presidente? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Prince y Fabricio, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en el programa. Mi excusa porque siempre estoy ahí en el piso con ustedes como co-conductor, pero esta oportunidad no fue posible por problemas de agenda. Pero con gusto, aunque sea a distancia. No, lo importante es que estés, presidente, y quiero hacer como un paréntesis aquí y siempre remarcar la predisposición del Banco Central del Paraguay en llegar de primera mano con sus autoridades, así que muchas gracias, porque esto también construye y hace al conocimiento y sobre todo a esto que queremos hacer desde este programa, presidente, tratar de aportar desde donde nos toca, y qué mejor que hacerlo desde primera fuente. Así que muchísimas gracias, presidente. Te estamos llamando porque queremos hacer como una suerte de recuento. Yo sé que básicamente estamos empezando el año 2025, sin embargo tenemos muchísimas novedades a nivel económico y de alguna manera también va a marcar lo que va a ser el desarrollo de este año, presidente. ¿Cómo están viendo desde el Banco Central del Paraguay los principales indicadores económicos del país? Y hablamos desde la inflación hasta la dinámica que está teniendo el tipo de cambio y otros componentes que hacen a la economía, presidente, en este primer bimestre del año 2025. Ok, yo creo que para establecer, digamos, una perspectiva, primero hay que hacer tal vez un cierre, digamos, ¿verdad? Adelante, señor. Entonces, arrancando, digamos, en ese orden, yo creo que estamos cerrando un buen año 2024 desde el punto de vista macro. Tenemos una inflación que estaría cerrando en 3,8, digamos, este año, por debajo de lo que es la meta anterior, digamos, del Banco Central de 4%, una inflación que está bajo control ya después, digamos, del fenómeno inflacionario global post-pandemia. El Banco Central fue uno de los primeros que logró de alguna manera converger la inflación hacia la meta, y ya desde inicio del 2023, digamos, y la inflación viene controlada en el país, lo que nos permitió, como ustedes saben, digamos, converger en forma gradual, digamos, hacia el rango neutral de la política monetaria. Entonces, desde el punto de vista del control de precios, terminamos nuevamente un año con inflación controlada. Y ese control de la inflación, de alguna forma, no, a diferencia de otros países, no riñe, digamos, con la buena dinámica económica. Por eso siempre decimos que nuestros instrumentos de política monetaria son efectivos y logran su cometido con bajo sacrificio monetario, es decir, no afectando, digamos, la dinámica del sector real de la economía. Y este año nuevamente va a ser un año de crecimiento económico interesante, digamos. O sea, según los datos del IMAEP para diciembre, estaríamos cerrando el año en 4,3%, y los datos adelantados que tenemos, digamos, del último trimestre del PIB nos dicen que estaríamos, digamos, más o menos en ese entorno, el entorno de lo que preveíamos para este año, un crecimiento, digamos, alrededor del 4%, tal vez un poquito por encima, ¿verdad? Sí. Como nos muestra también el IMAEP. Entonces, un año de inflación controlada con buena dinámica económica, el país que más crece en la región ya por segundo año consecutivo, digamos, considerando que el año 2023 cerramos con un crecimiento de 5% y una inflación en torno a 3,7%, ¿verdad? Y este año también, bueno, y considerando esa
ese cierre, digamos, este año estamos previendo nuevamente un año, digamos, con condiciones similares. Estamos estimando un crecimiento en torno al 3,8%. Tal vez ahí tuvimos algunos momentos de cierta incertidumbre, digamos, después de diciembre del año pasado, tratando de tener un mejor diagnóstico, digamos, del impacto de algunos fenómenos climáticos sobre la dinámica del sector agrícola. Parece que eso se moderó un poco y por lo tanto no creemos de que vaya a afectar, digamos, las predicciones de crecimiento, porque de alguna forma los rendimientos esperados en la agricultura están en línea con lo que ya preveíamos, digamos, en el escenario del 3,8%. Entonces, por el momento, ese es nuestro escenario de crecimiento para este año. En términos de composición, esperamos un crecimiento muy similar al de 2024, mucho más equilibrado que el de 2023, con todos los sectores de alguna manera aportando en términos positivos al PIB, con una incidencia tal vez diferente, digamos, de la generación de energía, que el año pasado fue un mal año, digamos, para la generación de la energía eléctrica. Este año creemos que tal vez no sea el mejor de los años, pero dada la base del año pasado, probablemente el aporte va a ser positivo. Y en el sector agrícola tal vez tengamos algunos fenómenos mixtos, digamos, en el sector agrícola, algunas zonas geográficas con bajos niveles de producción y de rendimiento y otros, digamos, con niveles positivos, incluso mejores que el año pasado. Entonces ahí hay fenómenos mixtos y por lo tanto esperamos un crecimiento moderado del sector agrícola. Y también si uno mira por productos, digamos, la soja probablemente niveles un poquito inferior al año pasado, pero el maíz, que tiene una base muy baja, en el 2023 contribuye en forma positiva, digamos, y compensa algunos fenómenos también en ese sector. Entonces más o menos eso es lo que vemos, un crecimiento equilibrado para este año, todos los sectores contribuyendo de alguna forma al crecimiento del 3,8%. En términos de inflación, estamos previendo una inflación del 3,7% para este año y una convergencia, digamos, a la nueva meta del Banco Central más hacia mediados, segundo semestre del año que viene. Hay que recordar que cuando bajamos la meta de inflación del Banco Central, nosotros decíamos, bueno, esta es la meta para el horizonte política monetaria, básicamente previendo la convergencia a 18, 24 meses, digamos, la inflación a esta nueva meta. Entonces, a lo que voy es que estamos en línea, digamos, con las perspectivas que ya teníamos para el comportamiento de la economía, una para el futuro. Y en materia de contexto internacional y en este escenario que estabas mencionando y comentando, presidente, ¿hay algún tipo de incidencia que están también contemplando dentro de estas perspectivas o está todavía muy incipiente pese a la alta incertidumbre que existe, sobre todo en el contexto internacional? Sí, yo creo que la palabra que usaste ahí es la correcta, ¿verdad? Yo te agregaría volatilidad también, sí, que es un fenómeno no siempre, pero relativamente asociado al de la incertidumbre, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo más complejo en ese sentido, mucho más incierto en términos de política económica en los países desarrollados, mucho más complejo e incierto en términos de comportamiento geopolítico, digamos. Y también más incierto, pero eso no es un fenómeno tan actual, sino que ya tiene algunos años y creo que está internalizado, digamos, en las estimaciones y en las proyecciones que se realizan, un fenómeno climático mucho más volátil, digamos, ahora más frecuente en términos de shocks en lo que tiene que ver con el comportamiento del clima, pero de alguna forma esos escenarios más probables ya están internalizados, digamos, en las estimaciones que nosotros tenemos. Lo que no podemos anticipar son las sorpresas dentro de ese escenario más probable, digamos. De alguna forma, todo lo anunciado en términos de política comercial, todo lo anunciado en términos, digamos, de política fiscal, sobre todo en Estados Unidos,
etcétera, ya son cosas que están descontadas en los modelos de proyección. Pero bueno, lo que no podemos anticipar son las sorpresas, digamos, que puedan ocurrir allí, digamos, o la intensidad de determinadas medidas. Y bueno, eso habrá que ver que pueda suceder en la región también. Ya tenemos mucha información, digamos, en lo que tiene que ver básicamente con los problemas fiscales que vivían algunos países vecinos y algunas probablemente dificultades de coordinación entre política económica. O sea, en algunos países de la región, el más grande le cuesta un poco recalibrar su política económica, y en términos del país vecino Argentina, digamos, vienen haciendo un proceso, digamos, de acuerdo a lo que ya tenían anunciado, de fuerte ajuste, digamos, exitoso por el lado fiscal, pero donde todavía tienen un camino que recorrer, digamos, para consolidar el proceso de estabilidad de precios, digamos, en el país. Entonces, creo que nos hemos acostumbrado ya a esos fenómenos más volátiles en el mundo, más inciertos. Y nosotros lo que siempre decimos es que el mejor antídoto, la mejor inmunidad contra este tipo de dificultades en la economía internacional es el orden económico, y en eso creo que estamos muy bien. Somos de los pocos países que han recalibrado sus políticas económicas, tal como el FMI, digamos, pregonaba ya hace algunos años. No son muchos países que tienen esa facilidad, que tienen una inflación controlada y una política monetaria ya en rango neutral y una política fiscal que converge de acuerdo al plan en forma indudable, digamos, hacia la ley de responsabilidad fiscal, y con los balances de la economía bastante acomodados, ¿verdad? Un sector financiero que ya ha alcanzado, digamos, niveles de equilibrio prepandemia, con ya los niveles de mora y del non-performing loan ya en niveles mejores incluso que en el prepandemia, con los indicadores de solvencia por encima de los niveles regulatorios y de los estándares internacionales. Por lo tanto, yo creo que tenemos una economía bastante ordenada que está recuperando ya los colchones, digamos, necesarios para eventuales futuros shocks. Bien, te diría, desde el punto de vista económico, lo cual nos posiciona como país en una situación de privilegio a nivel internacional, y es lo que los inversores han observado, digamos, en este último viaje que hicimos, digamos, al exterior para la colocación de bonos. Presidente, hay muchos países que todavía están con dificultades, digamos, para acomodar su balance y sus políticas económicas, que todavía tienen incertidumbre desde el punto de vista de la política económica, en cómo van a procesar los procesos de ajuste necesarios en la economía, y que tienen dificultades, digamos, para controlar sus procesos inflacionarios, etcétera. Nosotros tenemos de alguna manera ya ese camino relativamente resuelto. No, en términos relativos estamos muy bien. Quiero dejar ahí como suspenso cuando hablabas de economía ordenada y lo que fue también la incursión nuevamente de Paraguay en los mercados internacionales, y le quiero ceder la palabra a Fabricio como para cerrar la parte de los indicadores económicos y luego meternos a este proceso que fue para Paraguay justamente posicionarse como un gran país en medio de otras potencias, por decirlo así, que se trasladó de hecho en las condiciones que logró en materia de colocación de bonos soberanos. Pero Fabricio, adelante. Señor presidente, ¿qué se espera cómo se desarrolló el mercado cambiario? Es decir, el tipo de cambio, por ejemplo, ¿qué es lo que se espera de la Fed? ¿Cómo está el tema del mercado cambiario? ¿Y cómo están viendo, verdad? Sí, ¿cómo están viendo actualmente esa perspectiva? Ok, tuvimos un 2024 más volátil. Hay que recordar que el tipo de cambio es el precio en activo, y como precio en activo se mueve mucho en términos de expectativas, digamos, ¿verdad? Y el principal enemigo, digamos, cuando las expectativas operan en términos de volatilidad, es básicamente la incertidumbre. Entonces, fueron años donde muchas decisiones se estaban procesando el año pasado,
donde muchos anuncios se hacían y había poca certidumbre en general sobre cómo se iban a conducir, digamos, algunos temas en términos de política económica, si el discurso era consistente, digamos, o no con las necesidades que tenían determinadas economías. Y bueno, yo creo que en la medida que eso se fue evidenciando, digamos, o se fue haciendo realidad para bien o para mal, yo creo que eso fue internalizado, digamos, por los agentes económicos en sus decisiones, y bueno, eso ayuda a calmar también los mercados. Pero fueron tiempos más volátiles, donde eso también se evidenció, digamos, en mayor volatilidad en los mercados cambiarios en general. En la región vimos también una reacción no solamente en el país, sino que en general en la economía de la región a ese fenómeno, digamos, ¿verdad? Adicionalmente, nosotros tuvimos todavía, digamos, algunos efectos del clima sobre nuestra economía, y hay que recordar que el tipo de cambio en nuestro país es un precio libre, al igual que todos otros precios de la economía. Y parte de la efectividad de la política monetaria se explica por esa razón, digamos, por el hecho de que nosotros tenemos un tipo de cambio que es libre y flotante. Y por lo tanto el tipo de cambio es un colchón para acomodar shocks externos e incertidumbre y determinados contagios de expectativas en los mercados, y que eso no se traslade de alguna forma a mayor volatilidad y menor dinamismo en el sector real de la economía. Para eso sirve el tipo de cambio, como siempre lo venimos repitiendo. Entonces sí, tuvimos una mayor depreciación del tipo de cambio en el año 2024, pero la fortaleza, la credibilidad y el orden de nuestra economía también hay que mirarlo, digamos, en términos relativos a esa volatilidad del tipo de cambio. Fuimos la economía que menos necesitó depreciarse, digamos, para acomodar esos choques. Hay que recordar que países como Uruguay, Chile, que son países súper ordenados, también tuvieron una depreciación por encima, digamos, del 14-15%. Brasil se depreció por encima del 20%, Argentina tiene otras condiciones cambiarias. Y nuestro país, junto con Perú, fuimos los que menos nos depreciamos en la región, digamos, ¿verdad? Y que menos volatilidad tuvimos en el tipo de cambio. Entonces, el fenómeno del tipo de cambio fue un fenómeno que estuvo en línea, digamos, con los fundamentos de la economía y con mayores incertidumbres y algunos shocks climáticos que tuvimos el año pasado. Y eso explica de alguna manera también el comportamiento del tipo de cambio. ¿Qué estamos viendo para este año? Este año estamos viendo, digamos, un año donde algún elemento climático todavía va a estar presente en la economía, alguna incertidumbre todavía va a operar, pero donde vemos que las cuentas externas van a estar más cercanas a su equilibrio, digamos. O sea, nosotros estamos previendo un déficit en cuenta corriente por debajo del 1%. El año pasado tuvimos un déficit en cuenta corriente del 3,2%, producto básicamente del shock que vimos, digamos, en el precio de los commodities, sobre todo, que cayeron más del 20% en términos agregados. Entonces, este año no estamos viendo ese fenómeno, digamos, el precio de los commodities está bastante estable, inclusive un poco a la baja. Entonces, por ese lado, la presión sobre el tipo de cambio puede ser menor, digamos, que el año pasado. Pero bueno, hay que ver, y en todo caso hay que dejar que el tipo de cambio siempre haga su trabajo, básicamente, ¿verdad? Presidente, y en ese sentido, la intervención que hace el Banco Central del Paraguay es básicamente monitoreando cómo se va comportando, y está todavía en línea este manejo un tanto prudente que hacen desde el Banco Central del Paraguay cuando entran en el mercado cambiario, y cómo fue esta intervención de un tiempo a esta parte en ese sentido. Sí, tal cual. O sea, en el Banco Central nosotros tenemos dos tipos de presencia en el mercado cambiario, ¿verdad? Uno es lo que nosotros llamamos, digamos, de intervención pasiva. Como ustedes saben, el Banco Central es agente financiero del Estado, y lo que hace básicamente es comprarle los dólares al Ministerio de Economía y Finanzas, producto básicamente de la colocación de bonos y de otros empréstitos que realiza, digamos, el Estado,
El Banco Central compra esos dólares y después lo que hace es devolverlos al mercado de manera ordenada, y por lo tanto desde ese punto de vista, digamos, no afecta oferta y demanda, y por lo tanto es una intervención pasiva, digamos, en el mercado cambiario. No es una intervención propiamente tal, Así pero es. bueno, simplemente para graficar, digamos, Sí. eso, ¿verdad? Y el otro tipo de intervención es una intervención que hace el Banco Central cuando observa eventos de volatilidad no deseada en el mercado cambiario que van más allá de los fundamentos de la economía, que tienen que ver básicamente con estos fenómenos que estaba diciendo anteriormente. Digamos, cuando vemos un shock demasiado fuerte en la economía, por ejemplo, como tuvimos en el 2022, o la caída de los precios de los commodities como en el 2015, o la que vimos el año pasado. Entonces, para que eso no provoque, digamos, desalineamientos muy fuertes del tipo de cambio, o volatilidades o picos depreciatorios no deseados, que exacerben expectativas, el Banco Central lo que hace es interviene para moderar esos picos, digamos, de overshooting que pueden ocurrir en el tipo de cambio. Lo mismo cuando vemos eventos que no tienen que ver con nuestros fundamentos, que ocurren en países vecinos y que pueden generar efectos contagios o algunos comportamientos estratégicos de algunos agentes económicos en el mercado local que exacerben la volatilidad del tipo de cambio. También ahí el Banco Central interviene para disciplinar el mercado de alguna forma. Ahora, lo que no hacemos nosotros es cambiar la tendencia que está definida, digamos, por el comportamiento de la oferta y la demanda, y que depende de los fundamentos de la economía. Eso no hacemos, por eso el tipo de cambio sí es un precio libre de la economía, digamos. Ahora, todavía. Entonces, yendo a tu respuesta, sí, como tuvimos más incertidumbre, como tuvimos más volatilidad, tanto en los mercados internacionales como en los mercados regionales, como tuvimos algunos procesos, digamos, de overshooting, digamos, de picos depreciatorios muy importantes en los países de la región, y algunos comportamientos no deseados, tal vez exacerbados en el mercado cambiario, tuvimos que intervenir probablemente en los mercados para moderar eso, un poco más de lo que hicimos en otros años. Pero eso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque tenemos los colchones necesarios para hacerlo, ¿no? O sea, hoy en día nosotros tenemos los niveles de reserva sobre producto y algunos otros indicadores de adecuación de posicionamiento externa del país superiores a todos los países de la región, digamos. Presidente, voy a parafrasearte sobre este tema de la economía ordenada, y esto permitió a Paraguay ser premiado de alguna manera en los mercados internacionales, y me gustaría consultarte puntualmente sobre este punto. La última colocación que hizo justamente el país a nivel internacional, ¿terminó sorprendiendo o no el apetito que generó los bonos soberanos paraguayos y sobre todo lo que se consiguió en esta última colocación? Bueno, para serte sincero, Sí. Nosotros teníamos muy buenas expectativas, digamos, en esta colocación, porque bueno, uno recibe noticias y estas conversaciones también son frecuentes, digamos, con actores, digamos, tanto económicos como financieros de los mercados, por llamarlo de una forma. Entonces yo creo que había muy buena vibra, por decirlo de una forma, usando un lenguaje más juvenil, Sí. digamos, respecto a Paraguay. Entonces, de alguna forma, pero siempre hay un nivel de incertidumbre, porque hasta que no exista, digamos, esto es básicamente el proceso de subasta, y tiene que ver básicamente con una serie de otros factores que no siempre involucran solamente al país, digamos, ¿sí? Hay que recordar que acá, o sea, nosotros estamos en el mundo, estamos en la región, y bueno, hay fenómenos que también nos impactan a nosotros aunque no queramos. Ahora, o sea, el nivel de tasa de interés en Estados Unidos es un piso, digamos, para todos los que van a hacer colocaciones en el mundo, y bueno, la pregunta es qué podemos conseguir a partir de ese piso, digamos. Esa un poco es la pregunta. Pero a medida que iba pasando, digamos, el roadshow, el conversatorio, digamos, con los inversionistas, fuimos ganando cada vez más confianza. Veíamos que la apreciación que hay sobre la economía paraguaya es realmente muy favorable, y eso se transmitió después, digamos, en lo que
observamos en el proceso final, digamos, de, de- de la colocación, digamos, de los bonos al final. Eh, Nosotros íbamos con una idea, tal vez, inclusive el Ministerio de Economía, de plazos menores, tal vez para dólares, y los agentes económicos, no, nosotros queremos 30 años. Bueno, entonces, esa es una confianza muy importante hacia el país. O sea, y la tasa, digamos, de 6,65 son 200 puntos básicos por encima de la tasa norteamericana, digamos, Así que está es. en 4,60. Entonces, eso realmente es un elemento que es muy relevante. Los bonos guaraníes son otra, creo que son aún más relevantes que la colocación en dólares. La colocación en dólares ya de alguna forma está internalizada, digamos, en los portafolios de los agentes económicos, y bueno, ahí la demanda siempre es, como se dice de alguna forma, los bonos en dólares se venden solos, digamos. Sí, Pero la demanda de guaraníes fue realmente notable, digamos, haber podido colocar a 3 años de plazo más de lo que colocamos el año pasado, o lo que el país colocó el año pasado, a una tasa de 8,50, digamos, en un contexto donde hay más volatilidad, más incertidumbre, etcétera. Imagínate si comparamos con la colocación que hizo Uruguay en mayo de 2024, colocamos 125 puntos básicos por debajo de Uruguay, y con un año de maduración más, digamos, que los bonos uruguayos. O sea, hay que dimensionar realmente, hay que leer entre líneas, lo que nos están diciendo. O sea, confiamos, nosotros, lo que nos están diciendo ahí es, nosotros confiamos en que el desacople que ustedes lograron, y eso lo mostrábamos nosotros con evidencia empírica, que el desacople que ustedes lograron del ciclo de la economía regional realmente es importante, por eso estamos dispuestos a comprarle sus papeles al plazo que le compramos y a la tasa que le compramos. Confiamos en que los fundamentos de la economía y las decisiones de política económica están también desacoplados del ciclo político, independientemente de lo que pase, digamos, con la política o con la región, ustedes van a seguir por el camino que están siguiendo. Eso es lo que finalmente se debe leer entre líneas, ¿no? presidente, y esta es la última consulta y te liberamos. Agradecerte tu tiempo y ya decía inicialmente tu predisposición. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Paraguay? Y yo sé que son múltiples, pero a modo de destacar los más resaltantes en ese sentido, presidente, y para lo que va a ser este año 2025. Bueno, yo creo que los desafíos que enfrentamos son cómo construir un mejor país y cómo cómo impulsar el desarrollo socioeconómico, sobre todo lo bueno que construimos en las condiciones necesarias para lograr ese desarrollo socioeconómico. Yo creo que tenemos una institucionalidad económica sólida, tenemos cimientos muy fuertes desde el punto de vista, digamos, del manejo macro, tenemos indicadores macroeconómicos que son los mejores de la región, tenemos confianza en que eso se va a mantener en el tiempo, no solo a nivel interno, sino que sobre todo a nivel internacional, digamos, y esto nos ratificaron las calificadoras internacionales y nos ratifican los mercados también. Entonces yo creo que ahí tenemos que seguir por ese camino, seguir consolidando, seguir mejorando, siempre hay para mejorar muchísimo, seguir mejorando eso, pero las condiciones necesarias están allí. O sea, sin una economía ordenada, sin políticas económicas consistentes, sin una inflación controlada, sin un déficit fiscal controlado y sin un dinamismo de la economía, y sin una economía de libre mercado que funcione cerca de la optimalidad en términos de eficiencia, uno no puede dar el salto de calidad en términos de desarrollo socioeconómico. Eso yo creo que lo tenemos bien. Ahora, ¿qué falta? Falta construir sobre eso, digamos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos impactar el crecimiento potencial de la economía. Necesitamos impactar la productividad, porque la productividad es lo que lleva a mayores crecimientos, digamos, potenciales y tendenciales de la economía. Y solamente mayores crecimientos potenciales y tendenciales de la economía van a ayudar, digamos, a incluir más gente a los mercados y generar empleos de mayor calidad y, por lo tanto, sacar
a la gente de la pobreza. Yo creo que ahí tiene que estar focalizado el tema, cómo construimos capital humano de verdad. Y para eso tenemos que hacer enormes esfuerzos en términos de mejorar la educación, sobre todo, y por supuesto también la salud, digamos, de la economía. Y ya yendo al plano más microeconómico, digamos, más micro, es seguir construyendo incentivos correctos para que los mercados operen cada vez más cerca, digamos, de mercados eficientes que ocurren en países con grado de inversión. Y estoy hablando ahí de los mercados financieros, los mercados de capitales y también de alguna forma la facilidad para hacer negocios en el país, digamos, y emprender. Yo creo que finalmente es lo que todo el mundo busca, digamos, ahora para generar empleo de mejor calidad. Entonces, me parece que los desafíos, a ver, y ahí podemos hablar todo un programa, 2 programas, 3 programas, porque, los desafíos son gigantescos, ¿verdad? Nadie puede pensar de que nosotros ya somos un país avanzado o somos un país desarrollado. No lo somos, tenemos que construir. Esa es la mala noticia, tenemos que trabajar muchísimo. La buena noticia es que tenemos las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Porque lo necesario ya lo hemos hecho. Ahora, ¿cómo saltamos de las condiciones necesarias a las condiciones de suficiencia? Y eso requiere básicamente mucho de economía política y mucho de acuerdo a nivel de la sociedad de cuáles son las reformas necesarias, relevantes en la sociedad. Una de las cosas que le llamó la atención también a los inversores, que yo creo que es importante, y hay que aprovechar eso, digamos, como ejemplo a futuro, sí, es decir, bueno, cómo el país, 5 años después de la pandemia, logró ordenar nuevamente su economía, logró volver a crecer a una buena dinámica y logró pasar 14 reformas relevantes, digamos, en el país, ¿verdad? Cuando hay países que todavía no se pusieron de acuerdo en cómo gestionar el post-pandemia, digamos, en términos económicos. Entonces yo creo que vimos que es posible, pero bueno, hace falta mucho más todavía en ese sentido. Presidente, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Prince Fabricio, siempre a las órdenes para conversar sobre los temas que nos apasionan. Totalmente. Que tengas un lindo día. Que tengas un lindo día, señor presidente. Lindo día para ustedes también. Gracias, igualmente. Estuvimos con Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay, hablando un poco de las coyunturas económicas y las perspectivas que se tienen en la economía. Muy claro, como siempre, Carlos Carvalho en su explicación, y bueno, ahí seguimos aprendiendo también y tratando de trasladar todo el conocimiento aquí desde Economía AMIR. Agradecerle a todo el equipo del Banco Central del Paraguay, desde el Departamento de Comunicación hasta sus autoridades. Nosotros, Fabricio, nos despedimos. Estamos despidiendo, Prince. Nos reencontramos mañana, jueves. Yo casi me trastoqué con el día. Mañana es jueves y tenemos más que analizar aquí. Vamos a trasladarnos al Ministerio de Industria y Comercio para hablar un poco sobre el comportamiento, sobre todo del comercio. Así que vamos a tener invitado también aquí en piso. Les invitamos mañana a las 11 horas. Que tengan un excelente miércoles. Hasta luego. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.